después de que tú ya te adjudicaste una casa, un departamento, una propiedad, lo que sea, después de eso terminaron los gastos o hay algo más. No, pues hay más gastos. Mira, ya, yo, por ejemplo, siempre ayudo a armar como, y es lo que me gusta, es lo que me dedico, es como a hacer el análisis comercial de la propiedad. Fíjate que lleguemos junto a un número. Yo lo que siempre les digo a las personas que me piden asesoría, yo les digo, nunca me digas al valor de puja que hay. Eso tenlo tú nomás. Tú nomás lo sabes, no te contiene tu esposa, ni amigo, nadie. Porque es como tu fórmula, ¿cachai? Es como tu presupuesto, tu análisis, en que tú digas, ¿sabes que esta propiedad voy a 70 millones? Entonces eso lo sabes tú nomás. Ahora, al momento de, de adjudicar, y aquí hago un poco la diferencia y también lo explico en el curso. Hay una plata que tú tienes de inversión, de financiamiento, que tú decís, ¿sabes que tengo 100 millones? Que no es lo mismo ir a una puja de 100 millones, ¿cachai? Porque, y en eso también se confunde mucho la gente. Dice, oh, yo tengo 60 millones para comprar una propiedad. Y entonces yo le digo, ya, pero es que no es lo mismo la puja porque uno cuando adjudica una propiedad la adjudica con deudas. Deudas de la propiedad, no deudas del demandado, que son cosas distintas. Por tanto, las deudas de la propiedad son deudas de luz, de agua, gas, gastos comunes o basura. Gastos comunes o, o basura con contribuciones, ¿cachai? Entonces, dentro del análisis comercial que yo también ayudo es como justamente revisar esa deuda, porque si tení 100 millones para invertir, para comprar una propiedad, si la propiedad tiene 8 millones en deuda, ya tenéis 92 para bajar, ¿no es cierto? Porque tenéis 8 millones que tenéis que pagarlo sí o sí. De los 92 hacia abajo tenéis que ver después, quizás dejar algo, por ejemplo, de remodelación. Porque tú en una propiedad que van a rematar, la mayoría de las veces no sabéis las condiciones que está. Porque nadie te va a dejar pasar que tú golpees, oye, aló, ¿puedo pasar a ver esta propiedad que la quiero rematar? Le puedo sacar otra. Nadie te va a pasar, ¿cachai? Entonces, mediante eso igual tenéis que dejar una reserva por temas de remodelaciones. Sobre todo si eres inversionista y quieres hacer un flinger. Y después de eso, bueno, tenéis que pagarle al abogado. Porque en el momento en que tú adjudicáis, necesitas un abogado patrocinador que te ayude en el proceso de ingresar a la causa, que te patrocine, empiece a mandar escrito, hablar con el juez, que después de todo ese abogado también te va a ayudar a escriturar y después alzar e inscribir también. O sea, inscribir podéis tú, ¿cachai? Pero lo ideal es que le di el proceso completo al abogado. Y te ayuda a hacer los alzamientos también. Cosa de que el abogado te entregue la propiedad limpia y te oye, mira, aquí está tu escritura, está tu GP limpio, sin nada. ¿Cachai? Eso es como un proceso. Y entonces ahí el costo del abogado igual va a depender. Pues hay abogados que cobran más, otros menos. Tenéis que pagar el conservador, tenéis que pagar la inscripción, los alzamientos, todo ese tema. Em, por otro lado, la notaría también tenéis que pagar, que a nosotros igual nos salió cara la notaría porque la notaría en este caso iba donde el juez a sacarle las firmas, o sea, como que iban al juzgado, lo así, firme. Y eso cuesta. Sí, porque hasta igual está Lucas. Era eso, entonces igual son costos que tenéis que tener como post adjudicación, pero tenéis que tenerlos contemplados dentro de tu tope de inversión. Y eso hace que vaya bajando la puja, porque tú decís, tengo tanto en deuda que pagar, tanto en notaría, tanto el abogado. Y acá otro tema, que no menor, un tema de lanzamiento, ¿cachai? Un tema de sacar a los moradores, que igual tenéis que tener alguna plata para jugar. Claro, te puedes rematar la propiedad, pero igual hay gente viviendo ahí. Exacto, ¿cachai? Y antes de tocar ese tema, eso va haciendo que vaya bajando tu monto de inversión hasta que llegues, no sé, como un tope máximo, por darte un ejemplo, de 85 millones de puja. Porque si tú tenés 100 millones, tú esa propiedad la podéis pujar hasta los 85, tenéis 15 millones que pagáis todo, y ese te va la plata y caes cero, ¿no es cierto? Pero obviamente, y ahí también como que hago mención a eso, no porque a ti te queden 85 millones, quiere decir que tú esa propiedad la de comprar en 85, porque puede que la estés comprando cara, pues. Que quizás la propiedad que tú vas y que si bien tenés 100 millones, quizás tu puja igual tiene que llegar a los 60, por dar un ejemplo, 50, porque la propiedad comercialmente vale 110. Entonces, ¿para qué quizás vaya a adjudicar algo tan caro que quizás tu colita para ganar plata va a ser poca? O lo que te decía al revés, pues si estáis dispuestos a vivir en esa propiedad, que tú si esta propiedad vale 110 en el mercado, pero la estáis comprando en 85. No sé, pues le gané 35 millones, la compré por debajo, pero igual la compraste al contado. ¿Cachai? Entonces, como que todo ese análisis va a depender según la motivación del cliente, para qué quiere la propiedad. Y va jugando como con sus techos de puja. Entonces era lo que te decía, pues si por ejemplo tu puja llegó a los 60 millones, porque tú dices, pucha, los 60 millones quedó bien porque le coloco 15 y llevo 75, ¿no es cierto? Los 15 millones de deuda. Ahí se me hace atractivo el remate. Pues si yo paso los 76 ya no es atractivo.
Entonces, después, si tú estás en el remate, llegan a los 75 tú, llega otro a los 76, tenés que soltar, pues, oye, ya no me es atractiva esta propiedad de 76 para arriba. Pero puede que para el otro sí, por el otro lo calculó en 120, 130 millones, que sí puede ir subiendo un poquito más. O está dispuesto a ganar menos plata, está dispuesto a ganar 5 millones, 2 millones, no sé, 10 millones. Y eso hace como las diferencias. Por eso que cuando tú decís, pucha, el de al lado me ganó la propiedad, tú no sabías en base a qué análisis te la ganó, po. Porque puede que haya tenido otro análisis y eso se va a concretar después una vez que esa persona tenga la propiedad, la termine vendiendo, quizás la vende sobre los 120 que tenía el pensado o bajo los 120. O pasó que quizás esa persona o tú mismo digas, ¿sabéis que estoy por este departamento que yo creo que son de 4 dormitorios y cuando vais son de 2 dormitorios? Mm. ¿Cachai? Entonces, como que todo eso te puede ocasionar un problema. Por eso digo que siempre respeten sus fórmulas. Sí, sí, me hace sentido porque si te guías por las emociones, al final pues reventáis todas las tarjetas, reventáis todos los créditos. Sí, pues. Creo que me falta una parte de la pregunta, que era, porque ¿cuál era la Sí, pregunta? sí, si es que después de rematar o adjudicarte una propiedad, Son los costos, ¿no es cierto? no hay ningún otro costo más, no hay ningún otro gasto más. Era lo que te decía, pues. Entonces, para terminar la respuesta, cuando ya tú sabes tu monto de inversión, tenéis que, post adjudicación, tenéis que contemplar las deudas que tiene la propiedad, pagar el abogado, el notario, inscripción en el conservador, eh, remodelación, que ahí ese es un tema en el que yo no me meto mucho porque es muy difícil poder calibrar ese monto. Y el otro tema de lanzamiento, que no sé si quizás más adelante me hace la pregunta, pero quizás lo toco ahora. En la gran mayoría de las veces voy a tener que adjudicar propiedades que están con ocupante, que posiblemente sean las mismas familias que dejaron de pagar el hipotecario, ¿cachai? Ahora, frente a eso, he tenido muy poco hate respecto al tema porque hubo una vez una señora que me decía que como que yo estaba lucrando con la desgracia ajena, ¿cachai? Pero en realidad no se trata de eso, pues se trata de que esta es una metodología que existe. Yo veo muy difícil que en algún momento desaparezca y es porque alguien que presta plata busca tener una garantía y si no le pagan busca Recuperar. recuperar, ¿cachai? Y eso nos puede pasar incluso a nosotros, pues, o sea, si por ejemplo yo te presto plata a ti, te presto plata y no sé, pues firmamos un mutuo también. Yo voy, ¿sabes qué, Bastián? Te presto, no sé, 5 millones, si no me pagáis, queda todo estipulado y después yo con ese mismo mutuo genero un juicio ejecutivo y te demando a ti si veo que este departamento es tuyo, yo te puedo embargar este departamento hasta que me pagues los 5 millones. Quizás no necesariamente ya un remate, pero el hecho de tenerte embargado el departamento te trago, po. Sí. Tú dices, puta, en este departamento, pero puta, este igual le debo 5 palos, así que te hay que pagarle estos 5 millones para que este compadre alce el embargo y lo alce y puede vender el depa, ¿cachai? Entonces es un poco eso. Y frente al tema de que, sobre lo disperso, No, tranquilo, si yo te voy a encauzar, tranquilo. el hecho de que hayan ocupantes, moradores en la propiedad, yo no he tenido, y soy bien honesto, no he tenido ese tema por el momento de lo que hemos adjudicado, pero sí como he logrado hablar con mucha gente de este mundo, casi todos llegan a una negociación, ¿ya? Negociación de palabras. De palabra, de ir a hablar con ellos y decirle, oye, sabes que pucha, yo adjudiqué, ya tengo la propiedad inscrita, la gente que está en la propiedad ya sabe que le remataron la casa. Si obviamente si tú dejáis de pagar, sabéis que va a pasar algo, y casi todos saben que van a rematar la casa, ¿cachai? Entonces, por lo que he logrado conversar con gente que ya lleva mucho tiempo en esto, negocian con las personas, hablan, es donde, por ejemplo, le dejan un par de meses más gratis mientras busquen casa, le pagan el transporte, el flete para sacar las cosas, le ofrecen plata, ¿cachai? Entonces, por eso que ahí dentro de tu inversión tenés que tener quizá también un colchoncito, alguna reserva para un posible negociación con los ocupantes. Mm. Y en el caso de que no se quieran ir y tengáis que demandar, bueno, tenéis que tener plata para el precario que le dicen, que es como la demanda precario, que es la gente que está dentro de la propiedad, y quizá también pagar receptor y todas esas cosas. Y o sea, un lanzamiento, los receptores judiciales igual tienen sus tarifas, que a mí igual me la han dado que otras personas que se manejan, que igual es plata que tenéis que considerar frente a un lanzamiento, que es cuando el receptor tiene que ir a carabineros, como con la orden judicial y después ir también a la propiedad con carabineros, que ahí es cuando ya le sacan todo, que es como lo que se ve en las noticias, ¿cachai? Como que ya le sacan las cosas de la casa, hay personas que entran, están sacando las cosas, te las dejan en la calle. Y yo creo que mucha gente, si ya pasó un tema súper triste, súper fome de que te remataron la propiedad, me imagino que no van a querer pasar por eso, ¿cachai? Sobre todo si hay vecinos que los conocen, van a quizás querer salir de la manera más tranquila posible. Y ahí es donde justamente se negocia eso.
en donde, oye, sé que vámonos tranquilo, quédate 2 meses más, pero me entregué la propiedad, firmamos algo, ¿cachai? Te va a pasar esta plata aparte, entrégame la propiedad en buenas condiciones, no me la entregues destruida, ¿cachai? Entonces, es un poco eso. Y hay que tener el ojo igual, que acá quiero hacer esa síntesis, que al ir a remates voluntarios o comerciales, tú igual podías adjudicar propiedades ocupadas, que es lo mismo si vaya a un juicio, que también vaya a adjudicar una propiedad ocupada. ¿Cachai? Entonces, la gente piensa que por ir a un otro tipo de remate se ahorra el problema de que la propiedad está o no ocupada, pero eso hay que verlo en las características de la propiedad. Muchas veces lo dicen en un juicio de partición lo mismo. Quizás si tú hay un juicio de partición, justo la propiedad se remata, pero está en la casa el hermano que no quería vender, el que quería quedarse con la propiedad. Entonces ahí también quizás tengáis que ir a hablar con él, negociar, ver alguna alternativa de salida. Si te das cuenta, se repite el mismo escenario según el mismo tipo de remate. ¿Sí? Y en las liquidaciones concursales, si bien hay liquidaciones que son voluntarias, también hay liquidaciones forzosas. Que es lo mismo, como que el banco pide la quiebra de esa persona a través como de otro tipo de método, como ley de quiebra, pero esa persona fue una liquidación forzada. Entonces le están forzando a vender la propiedad igual que un juicio, y por tanto después igual hay que ir a sacar a esa persona. ¿Cachai? Entonces, perfecto. Hay que pensar que en todos los escenarios de remate, posiblemente tengáis que sacar ocupantes. Posiblemente. Oye, y hablando de eso mismo de la negociación, hablaste también de que el banco busca recuperar su plata más que simplemente ganar y muchas personas, sabiendo que dejaron de pagar, también están en conocimiento que algo va a pasar. Sí. ¿Hay alguna forma donde alguien que quiere rematar una propiedad pueda negociar antes de que se vaya a juicio? Ya que está no sé, la disponibilidad de que todos quieren hacerlo lo más tranquilo posible, generalmente. Ya mira, yo lo que te voy a contar en base a solamente teoría, pero teoría que te va a hacer sentido. ¿Cachai? Porque yo particularmente no lo he hecho, y si en algún momento lo llevo a hacer, lo voy a hacer de la misma manera que te lo voy a explicar ahora. Y justamente la semana pasada tuve una conversación con Víctor Dos Hornos, y que le mando saludos si es que ve este podcast, que él justamente me explicó esa técnica, ¿cachai? Que yo ya la tenía pensada en mente, pero él me la confirmó porque la hizo. Entonces, imagina que tenía una persona a la cual le quedó debiendo 10 millones al banco, le van a rematar su propiedad en 30 millones y la propiedad comercialmente vale 70. ¿Cachai? Entonces, esta persona sabe de este remate, y esta persona, antes de que le vayan a rematar la propiedad, el inversionista va donde el demandado y le dice: oye, yo supe que le van a rematar su casa, usted debe 10 millones al banco, por tanto, mira, hagamos algo. Yo le pago la deuda al banco para que antes que se vaya a remate, le pago los días al banco y a usted le doy un bono, un premio por 10 millones más. ¿Me cachai? Y cosa que la persona, él lo que me explicaba era que justamente esta persona ya le van a sacar quizá el licón, va a quedar limpia financieramente, porque en el momento en que... Y además se fue con plata. Exactamente, ¿cachai? Entonces, esta persona, existen esas, ya voy a hablar de este primer escenario, va a depender mucho del demandado. Entonces, el inversionista le paga los 10 millones al banco, deja bajo custodia estos 10 millones de premio como una instrucción notarial, firman una escritura de compra-venta que queda stand-by, ¿cachai? Y esta persona le paga al banco los 10 millones, busca que alce el embargo, embarga, o sea, alzan el embargo y mete la escritura, ¿cachai? Perfecto. Y eso hace que después la propiedad quede inscrita a nombre del nuevo comprador inversionista, y con instrucción notarial, la persona al irse le entrega los 10 millones. Es una metodología que puede sonar muy, muy simple, pero también tiene sus riesgos, ¿cachai? Porque posiblemente esa persona le pague la deuda, pero venda en paralelo, ingresa otra escritura, pero pueden pasar un sinfín de cosas, ¿cachai? Pero obviamente eso va igual full calibrado respecto al ojo que tú tengáis con el deudor. Y es mucho lo que te diga la guata del corazón, como puta, cierra este negocio por mí. Tiene mucha intuición. Sí, pues, ¿cachai? Porque, oh, este compadre me insiste tanto en hacerla jugar y ya no, me aburrió. O su vibra es como que no brinca que este algo, compadre, va a hacer, ¿cachai? Entonces, es como, si te das cuenta, es una metodología que se puede hacer. Este chico, Víctor, o caballero, me lo explicó de esa forma, que a mí me hace mucho sentido. Por tanto, se puede hacer. Entonces, él, en verdad, esta persona invirtió 20 millones, pagando 10 al banco, 10 al ex dueño, y su casa la compró por 20, vale 70, ¿cachai?
Ahora, el deudor también podría decir, ¿sabéis qué? Prefiero que no, porque como esta casa está pagada y parte desde los 30 hacia arriba, quizás la propiedad sea en 40 y lo va a hacer súper simple. Si se va en 40, le pagan los días al banco de manera judicial, quizás las costas y todo el tema de los procesos judiciales son 5 más, pero él se queda con 25 y no con 10. Pues, ¿cachai? Ah, ya. Entonces una persona podría esperar que en verdad mejor le rematen la casa, porque más encima se queda con plata a su favor y quizás se podría quedar más tiempo viviendo en la propiedad. Pues. Así que si bien, porque acá igual puede haber un acto de que, no sé, pues, personas que quizás más profesionales se manejan en el tema, esperen que la saquen con carabineros, por dar un ejemplo. Entonces que yo me quedo hasta el último en esta propiedad. Puede pasar, pues, ¿cachai? Porque aquí te vas a encontrar de todo. Porque incluso, mira, te voy a contar algo que iba a hacer un video, pero después no lo hice. Yo subí un video de un departamento en Recoleta en YouTube y una chica comentó, dijo, oye, ¿cómo fue que dijo? Pensé que era una chica, como que cuando me remataron mi propiedad la dejé llena de cacho, incluso como que las llaves las vendió en Marketplace para que se la tomaran la propiedad. Entonces te vas a encontrar con muchos tipos de personas que van a estar dispuestas quizá a hacer entrampar lo que sea el tema del remate, ¿cachai? Y en eso tú igual tenés que tener el ojo fino, en decir, puta, si bien numéricamente esta propiedad es atractiva, pero ver qué es lo que viene después, pues quizá en esa propiedad hay un abogado, vive un abogado y va a hacer todos los trámites posibles por quedarse 1 o 2 años en la propiedad, ¿cachai? O voy a o a esta propiedad que quizás, no sé, fui a ver y justo me topé con las personas que son tan dispuestas a irse, ya vieron el arriendo y sé que se van a ir en un mes más, ¿cachai? Son como infinitos escenarios los que se pueden dar. Pero justamente eso va dentro del análisis, era como lo que tú me pedí como recomendación. Bueno, todo se trata de eso, de investigar, ¿cachai? A dónde va a llegar. Yo también ahí lo que digo es como, puta, ¿para qué van a querer comprar en una propiedad, en un barrio que no conocen muchas veces, en una comuna que no conocen, que quizás les queda lejos? Porque eso igual implica, pues no sé, si tenía una propiedad que si la adjudicaste y te la puedan tomar, también hay que tener ojo con eso, pues, ¿cachai? Mm. O una propiedad, no sé, pues, en un barrio caro, en un edificio que es caro, que no sé, por los gastos comunes son 400 lucas. Y si no la estáis vendiendo, son 400 lucas todos los meses que tenéis que tener de gastos comunes, aunque no estoy viendo en el DEPA esperando venderlo, ¿cachai? Sí. Entonces son como distintos tipos de análisis que hay que ir viendo al ir a rematar una propiedad. Mm. Oye, y ya, volviendo atrás, lo que me habías dicho de que hay varios tipos de remate, ¿Ya? ¿podría presentarse que una misma propiedad tenga varios remates al mismo tiempo? Por ejemplo, tiene el remate judicial y a la misma vez, no sé, le están rematando su propiedad, estoy especulando, no tengo idea, por pensión de alimentos o por otra deuda que tenía con una persona. Ya. ¿Puede pasar eso? Yo creería que no, ¿cachai? Y es porque, y acá te voy a dar un ejemplo. Imagina que él a un demandado tiene deuda con 3 bancos y tiene una sola propiedad. Entonces, los 3 bancos van a ingresar 3 demandas por vías distintas a distintos juzgados, ¿cachai? Uno, no sé, en el 10.º juzgado civil de Santiago, otro en un juzgado en Antofagasta, por darte un número, por darte un ejemplo, y otro en un juzgado en San Miguel, ¿cachai? Son 3 procesos que van en paralelo, pero hay una sola garantía. O puede que uno de los 3 bancos tenga la hipoteca, ¿cachai? Y los otros dos sea por un no pago de tarjeta de crédito y el otro por un no pago de un crédito de consumo. Entonces, después de una resolución se va a decretar si embarguenle a esta persona. Y ahí es donde salen a buscar autos si tenían tu nombre, propiedades o incluso ir a tu dirección. Y es como lo que también se ve en la tele, porque es como vienen a anotar la especie que vienen, si hoy soy un receptor judicial, vengo a embargar la propiedad, o sea, embargar los subbienes, y empiezan a anotar, ah, mira, tiene estas cámaras Sony, tiene este sillón, este refrigerador Samsung, bla, bla, bla. Que eso es como la anotación del embargo frente a bienes muebles, ¿cachai? En los inmuebles la anotación se hace en el conservador, ¿cachai? A través del GP, por eso queda como un embargo anotado. En los vehículos es lo mismo, a través del CAP, del certificado de anotaciones vigente, también te queda anotado ahí el embargo del vehículo, ¿cachai? Porque hay como formas de registrar, en cambio una mesa no hay un registro de mesas, ¿cachai? Con un número de sello, cosas así. Entonces, eh, eso va a hacer que mediante los 3 tribunales se genere ese embargo hasta que posiblemente lleguen a decir, oye, es que este compadre, el Bastián, tiene un departamento, no sé, en Antofagasta, ¿cachai? Es un departamento que está a su nombre, la hipoteca la tiene este banco, nosotros somos otro banco, pero igual lo vamos a ir a embargar, que era el ejemplo que te da de los 5 millones. Entonces, después tú te vas a dar cuenta cuando empecé a analizar un remate, que al ver el GP,
posiblemente esa propiedad en el GP dice que tiene un embargo, no sé, del Banco Itaú, en el 10º juzgado civil de Santiago tiene un embargo del BCI, del cuarto juzgado y un embargo del Santander en el 20º juzgado, ¿cachai? Entonces tiene 3 embargos frente a esa propiedad. Entonces los 3 buscaron agarrarse de algo, ¿cachai? Que hacer la palanca como, oye, al quemar este compadre, quemamos una caga, ¿cachai? Y ahora, ¿qué pasa después? Pues que está la tercería de prelación, que creo que se llama. Y aquí también le pido disculpas a los abogados y ojalá que no se enojen conmigo. Pero eso en realidad lo que quiere decir es que hay un orden a quien se le paga primero. Y de por sí como la hipoteca que de primer grado que se le llama, que en el momento de caer plata frente al remate, al que primero se le paga, el que tiene la hipoteca sobre ese bien rematado, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si el Itaú era el que tenía la hipoteca sobre esa propiedad y se remata, independiente en qué juzgado se remate, al primero que le cae la plata sería el banco que tiene la hipoteca. Si es que sobra plata, se ve como en ese otro cuaderno de la tercería de prelación, ve a quién se le paga después y después. ¿Cachai? Ok. Entonces, un poco eso. Por tanto, yo te podría responder que no van a haber remate en simultáneo, siempre va a ser uno solo el que genera el remate. En cambio, también pues, aquí va a pasar y es como una de las cosas que aprendió que si tú cacháis que no sé, pues ya tenéis 3 embargos o 3 deudas, ¿cachai? Ahí es donde tú podés barajar justamente el tema de la ley de quiebra, por decir, pues sé que mejor me voy a liquidar, entrego esta propiedad, porque así también como que tú detienes el tema de los cobros, detienes los procesos ejecutivos, todo se canaliza a través de como de la superior que le dicen, eh, la liquidación, ¿cachai? Ya llega el liquidador, están esos mismos 3 bancos, ¿cachai? Y ahí está el tema de que, si no sé, por lo que te decía recién, si debís 200 millones, tu propiedad vale, si vale 120, esos 80 millones posiblemente queden, o si te dais por quiebra, sí o sí van a quedar extinguidos, ¿cachai? En cambio, si se van por la vía ejecutiva, que es la que hablamos siempre, si un banco no se dejó pagar, te va a seguir buscando. Principal y todo. Sí, po. Obviamente después sigue otros procesos en que como se acelera la deuda, si no se alcanzó a pagar, y tú quedaste con un juicio entre medio, hay ciertos tiempos en donde se pueden hacer los abandonos del procedimiento y sobre lo mismo se pide la prescripción. ¿Cachai? Que es igual hay harto abogado que habla de eso. ¿Cachai? Que ahí prefiero que ellos como que lo digan. Por tanto, si tú no quedaste nada, no quedaste haciendo nada, como que dejas entre comillas la causa abierta y que te puedan seguir cobrando. Mm, ¿Cachai? Y entonces como lo ideal es como cerrar esos procesos. perfecto, perfecto. Miguel, y tú también he visto harto en tus videos que además de enseñar a los inversionistas, también estás muy preocupado por la parte social. También lo ves desde el punto de vista de la contraparte, Sí, al que le pasa esto. exacto. Ahí, desde ese punto de vista, ¿qué tiene que tener en cuenta una persona cuando le van a rematar su propiedad? ¿Cómo lo puede manejar? Ya, es bacán tocar este tema porque, bueno, yo igual vengo de clase social media, sé que el esfuerzo que hay detrás de las familias por comprar una propiedad, pero eso igual tiene una responsabilidad que aquí vuelvo a tocar a Francisco Ackerman, a toda la gente que hace contenido financiero, que tiene que existir justamente esa responsabilidad por lo que compraste, pues si compraste una casa hay que pagar un dividendo y todo el tema. Yo acá lo que más busco es que las personas sean honestas con ellas mismas, ¿cachai? Porque si tú dejaste de pagar un hipotecario, sabéis que algo va a pasar. No podéis decir, dejé de pagar el hipotecario, no va a pasar nada. Sigamos nuestra vida normal, ¿cachai? Van a pasar cosas. Entonces yo ahí lo que busco es que las personas sean honestas con ellos mismos. Digan, bueno, dejé de pagar acá, ¿qué hago? O prioricéis, ¿cachai? Porque, y se entiende que si ganáis cierta cantidad de plata, eh, de por sí la gente va, si no sé, pues si tenéis créditos de consumo pendientes, líneas de crédito, tarjetas de crédito, tenéis un hipotecario, me imagino, no me quiero poner los zapatos de la gente porque es difícil ponerse en esa situación porque todos son distintos, ¿cachai? Pero si priorizan el pago del hipotecario, hay más ventaja versus los otros créditos, ¿cachai? Porque posiblemente reciba demandas, ¿cachai? Pero hay alternativa en que esa propiedad, y también la dan los abogados, como que se cambia de nombre, ¿cachai? Porque tú podías enajenar la propiedad y después decir, oye, no tengo nada a mi nombre. Y seguís pagando el hipotecario, ¿cachai? Ahora sí, dejaste de pagar lo otro y aún así no te alcanza la plata y dejáis de pagar el hipotecario, lo que decía, tenés que ser honesto contigo mismo en decir, puta, ya. Desde hoy día dejé de pagar el hipotecario, me estoy dejando de pagar, no sé, 700 lucas de dividendo, ¿qué hago más? ¿Cachai? Y ahí donde al hacer estos análisis que hago en YouTube, te das cuenta que lo que tú podés llegar a hacer como demandado al no pagar un hipotecario es solamente ganar tiempo.
porque el tema de que te rematen la propiedad va a ser inevitable, ¿cachai? Inevitable. Lo único que tú podías hacer es alargar esa fecha. Y eso lo podías hacer teniendo un abogado que te asesore bien. Hay ciertos procesos que puedes ir haciendo como trabando, entrampando el juicio, entorpeciéndolo, ¿cachai? Tirando escritos en donde los jueces igual se demoran en responder. Eh, y de por sí también, y lo muestro que cuando a una persona deja de pagar un hipotecario, el tiempo en que le rematen la propiedad es mucho más rápido versus una persona que sí se está defendiendo. Y es lamentable decirlo, pero es algo también esperado, que por ejemplo todas las propiedades rematadas en el sector Oriente Santiago, la mayoría de las veces la gente se defiende mucho más que en otras comunas quizás de menos ingresos, ¿cachai? Pero el proceso es el mismo. O sea, si tú te defendís, puedes estar quizás... Y acá hago el ejercicio matemático. Pues, imagina que tú dejaste, tu dividendo son 500 lucas. Si tú dejaste de pagar y no tenías abogado, posiblemente pasó un año, te ahorraste 6 millones. Pero quizás si tú metí un abogado en que te defienda y tú también entendiendo el proceso, ponele que puedas estar 2 o 3 años. Y ya serían 36 meses, ¿cuánto serían? Mm, 6 12 o 18 millones que te estáis ahorrando de hipotecario, ¿cachai? Pero sabes que igual te la van a quitar la propiedad. Pero quedaste con 18 millones en el bolsillo o en una cajita guardada para cuando tengáis que salir de la propiedad rematada, ya vais con un ahorro, po. O esas 500 lucas que dejaste de pagar en el dividendo, ya las estáis dejando para pagar el colegio de los niños, supermercado, etcétera, y te quedáis con un ahorro para cuando haya que irse, ¿cachai? Entonces, yo como que eso es lo que pido, pues, como que la gente sea honesta con ellos mismos y de verdad vean el tema con un abogado. ¿Cachai? Porque ahí ya más allá de eso, siento que todos los abogados tienen sus técnicas, son mucho más especialistas que yo, pero yo sé cuáles son los hitos, ¿cachai? Y como que busco eso también las personas que en el momento de que se sienten con un abogado, tampoco se lo engrupan, pues el abogado, tú cachai que dependiendo y no quiero hablar de más, ¿cachai? Pero acá se sabe cuando la gente sabe más que otra. Entonces, por último, cuando el abogado se siente contigo, el abogado diga, este compadre sabe lo que hay que hacer. Sabe que se puede hacer esto primero, esto después. Y después como que te sirven como herramientas para tú justamente, como deudor, podáis ver con distintos abogados, porque te ofrece distintos abogados. ¿Sí? Y mediante eso, bueno, el año pasado hice un podcast que se llama Que no te rematen la casa, donde hice una primera temporada hablando con 12 abogados. Y ahora este año tengo que hacer la segunda temporada, por hacerla pronto, en donde justamente hablamos el otro lado del remate, por la cara, el lado B del tema, ¿cachai? En donde justamente la gente entienda que hay un proceso de notificación, cómo funciona el embargo. La gente muchas veces confunde remate con embargo. Y está bien porque no toda la gente lo sabe, pero piensa que es lo mismo y en verdad no es lo mismo. Como una persona dice, pucha, me van a rematar la casa. Y es como, ¿y por qué? Pero si no está embargada todavía. Entonces, pero es que... O se la embargaron y como confunden técnicamente las palabras, ¿cachai? Entonces, acá se va aprendiendo de todo, es como distintas miradas de distintos abogados. Y esta segunda temporada, bueno, la finalidad del podcast es que justamente se hablen con abogados, que estén especialistas en un tema. Y eso. perfecto. Oye, y siguiendo con la otra mirada, el lado B de esta Bien. persona, ¿cómo puede saber alguien que tenga la duda si le pueden rematar la casa o no? ¿Cómo puede saber alguien eso? Tal vez no está seguro si lo pueden rematar. O sea, de partida lo que decía al principio, si dejó de pagar el dividendo, ya tendría que empezar a estar Pero eso es inminente. sí, pues, obvio, ¿cachai? Ahora, si dejó de pagar un hipotecario es como un poco, o sea, perdón, un crédito consumo, línea de crédito, tarjeta de crédito, es algo muy parecido, porque le van a empezar a hacer un juicio ejecutivo, ¿cachai? Entonces, mediante eso, eh, acá son claves las direcciones que tenga esta persona, porque primero ingresa la demanda al juzgado, el banco ingresa la demanda, pero las personas como que no tienen conocimiento de eso, pues, no saben, porque no, si bien información pública todavía no se da el botón para que sea público, ¿cachai? La causa civil pasa a ser pública una vez que te notifican, ¿cachai? Entonces posiblemente si tú dejaste de pagar ya pasaron 2 o 3 meses y de repente tocan el citófono, la puerta, tú abrís y un receptor judicial y te entrega la demanda. Si oye, usted, Pepito, sí, tome, vengo a entregar una notificación de una demanda por parte del banco X, ¿cachai? Yo la leí, una demanda, y eso tiene un rol de causa y un juzgado. Y ya una vez tú notificado, tú te das el poder judicial, que es el pjud.cl, puedes ingresar con tu clave única e ir revisando la causa, po. Y toda esa causa tiene una historia, que tú la vas viendo, ¿cachai? Entonces, una vez notificado, si tú tenías o no un abogado, presenté excepciones y empieza a avanzar o no la causa, ¿cachai? Empiezan a pasar cosas.
se abre un cuaderno de apremio, que en el cuaderno de apremio es como que pasa toda la situación respecto a la propiedad. Que ahí se embarga la propiedad en el conservador. El receptor judicial fui a tal dirección, Morandé no sé cuánto, y dejé trabé embargo sobre la propiedad inscrita en Foja el número tanto, el año tanto, de esta persona, ¿cachai? Y después tú cuando se cae un GP a la semana después te das cuenta que efectivamente se trabó el embargo, porque el receptor le va a notificar al director del conservador que hay que trabar un embargo frente a esa propiedad inscrita en Foja el número tanto de tal año. Eh, y mediante eso, así la gente empezaría a ver. Claro. Entonces, ahí la gente en verdad sabe una vez que lo notifican. Y hace poquito, como los primeros días de agosto, pasó algo súper particular, que yo sigo mucho en TikTok. No sé qué fue lo que pasó en que el Poder Judicial como que liberó todas las causas, ¿cachai? Incluso las que no estáis notificadas. Entonces tú te podés meter al Poder Judicial, metéis tu clave única, ingresabas y podéis ver causas en donde todavía no te notifican y veis desde el minuto uno. Wow. ¿Cachai? Y es lo que pedían era descargar el ebook, que el ebook es como todo el reporte consolidado de toda la historia del- de la causa, ¿cachai? Entonces, obviamente, en la historia, si es que no te han notificado, por último veis por qué ingresó la demanda y en qué parte van, po. Sí. ¿Cachai? Pero después nuevamente se volvió a bloquear. Tú en tus causas vas a ver solamente lo que estáis notificado. Bueno, hubiera sido una gran ayuda. Sí. Pero es como en realidad es un poco. Oye, y bueno, partiendo desde la base que uno siempre tiene que tener la ayuda de un abogado, ¿Mm? después que ahora de nuevo desde la mirada del inversionista, ¿Ya? una vez que alguien se adjudica una propiedad, ¿hay algún riesgo de que pueda tener algún problema legal después de eso? ¿O ya una vez que la remató, ahí se terminó, ahí está saneado y todo está bonito? Eh, Me gustaría decir que sí queda todo en regla, pero hablando con abogados y como teniendo varias miradas respecto al tema, siempre hay riesgos, ¿cachai? Y riesgo en el sentido de que tú una vez adjudicado, igual pueden presentarse nulidades, ¿cachai? Había una noticia también que salió de una persona el año pasado que le remataron también la casa por una deuda también como de 1 millón, tenía la casa pagada y pasó que esta persona fue a abrir la puerta y llegó una persona y dijo, oye, yo me adjudiqué esta casa, quiero... Pero la persona fue con el acta de remate. ¿Cachai? Si le me adjudiqué esta casa, entonces quiero ver para que hablemos, para que me la entregue y todo. No. Entonces esta persona, la demanda a la que le remataron la casa, fue a hablar con una abogada y lograron hacer como una nulidad. O sea, en realidad lo que hicieron fue pagarle al acreedor, ¿cachai? Pero todo ese proceso lo hicieron tan rápido que fue antes de la inscripción de la propiedad en conservador. Entonces logró salvar la casa, ¿cachai? Entonces, dentro de las cosas que sé, que como que todo lo que podría pasar, puede pasar hasta la inscripción, siendo que hay abogados que dicen que pueden hacer una nulidad de la propiedad inscrita, pero yo que de repente pienso, pucha, imagínate que se logra inscribir la propiedad, después la inscribí en nombre de otra propiedad, o sea, de otra empresa, y así como ya, no sé, 3 o 4 transferencias que después yo siento que es súper difícil trabarla, o incluso la vendéis con un banco, que va a estar hipotecada después esa propiedad, pues, ¿cachai? Pero para no hablar de más, y como no tengo conocimiento de eso, yo podría decir que sí se podría haber un resquicio legal en que pueda pasar algo. Prefiero decirlo que sí, a decir no, tranquilos, rematan nomás, porque sería súper irresponsable de mi parte, ¿cachai? Sí. Y para eso siempre también hago mención en que los remates sí o sí trabajen con abogados, ¿cachai? Porque hay un análisis pre-remate, de antes de ir al remate, después viene justamente el abogado que te ayuda, lo que decía, que te patrocina, hasta que te ayude a inscribir la propiedad, pues. Entonces, ese abogado frente a cualquier tipo de inconveniente debería también ayudarte a decirte qué podría pasar o no pasar, o te va a dar un escenario favorable o desfavorable respecto al tema. El único punto que te podría comentar que si una persona no se está defendiendo en una causa, lo más probable es que no haga nada post-remate, ¿cachai? No va a meter un abogado al último, ¿cachai? Porque es como cuando un abogado lo meten después, como que no tiene mucho peso. Y entonces, como una de las cosas que le podría mencionar. Bien.